Facundo, un placer verte. No, gracias por esta oportunidad de conversar con vos. ¿Está mal este nivel de angustia que, insisto, perdón por hablar en primera persona, que yo siento una cosa de angustia de, ¿se corre riesgo de verdad en la vida de cada uno de nosotros? Estamos frente a una crisis de salud pública mundial, sin dudas. También una crisis de miedo y de ansiedad. Y por eso te dije antes de empezar que tenemos que ayudar, porque hay mucha gente con miedo, con ansiedad. Lo veo en las redes, lo veo en mi WhatsApp, lo veo en los diarios. Y creo que esta charla podría ayudar, eso es lo que intenté decirte, que tenemos que ayudar a bajar los niveles, a calmarnos, a entender cómo funciona el miedo y la ansiedad. Estamos frente a una crisis, además de salud pública, de miedo, una crisis de relaciones internacionales. Los países están cerrando las fronteras, una crisis de moral. Algunos actúan egoístamente y no piensan en el bien común, en lo colectivo, que nos hace humanos. Y también esta crisis nos pone a prueba como especie. Yo creo que la especie humana está a prueba hoy. Tenemos que rescatar lo mejor de la especie humana, lo que tenemos como algo reservado a nosotros y no a otras especies animales, el altruismo, la capacidad de educarnos, la ciencia, la cooperación, la inteligencia colectiva. Pero antes de ir a tu pregunta concreta, quiero rendir un homenaje, y vos me vas a acompañar, a todos los profesionales de la salud que están poniendo su cuerpo, ayudándonos a todos, que van a estar en el frente en lo que viene. Y yo conozco bien el sistema de salud, lo que hago. Hay héroes, heroínas, enfermeras, camilleros, auxiliares, técnicos de laboratorio, médicos. Y la Argentina tiene que reconocer a estos héroes y heroínas. Comparto ese homenaje. Y darle esta gratitud de estar... Porque hay gente que no puede parar, hay gente que no puede aislarse, y uno de ellos son los profesionales de la salud. Yo te decía, ayer empecé a tener miedo, o sea, no angustia, no zozobra, no incertidumbre, miedo. Y conversando con la familia, con los amigos, me decían, hay que encerrarse 14 días, hay que meterse adentro, 14 días de casa, hay que cerrar todo y no hacer otra cosa. ¿Está bien decir esto? Sí, hay que entender un poco cómo funciona el cerebro, porque el 14 días en tu casa lo puedes pasar muy mal si tu cerebro tiene ansiedad, si tiene miedo. Y puedo explicar un minuto cómo funciona. Claro. Si vos me decís a mí, mirá qué osado tu pregunta y la respuesta, es cómo podrías resumir la conducta humana en miles y miles de años. Mirá qué osado, ¿no? Y yo diría, bueno, básicamente lo más importante que hacemos de última es detectar el peligro para poder sobrevivir. Cuando detectamos el peligro, tenemos la posibilidad de luchar, de paralizarnos o de huir. Y esto es desde siempre el ser humano. Nosotros tenemos dos tipos somos seres emocionales. Nosotros somos emocionales. Hay dos tipos de set de emociones, dos tipos de emociones. Unas primarias, que compartimos con otras especies. Fíjate vos, somos tan emocionales los seres humanos, que a veces nos sentimos muy racionales, que tenemos emociones primarias, básicas, que nos relacionan con nuestro pasado evolutivo. El miedo, la ira, el asco, la alegría, la tristeza, eso están en otras especies. Pero tenemos emociones únicas que nos separan de nuestro pasado evolutivo, que nos hacen humanos, que son el orgullo, la vergüenza, la culpa. Eso depende más de la cultura. Pero los animales no tienen orgullo, no tienen vergüenza. Y a veces eso depende del contexto. No es lo mismo el orgullo en Medio Oriente que acá, o la culpa en Medio Oriente que acá. O la vergüenza misma, claro. Exacto. Pero volviendo de todas estas emociones, que somos seres emocionales, la más importante, si vos me decís cuál es la más importante, es el miedo, porque detecta el peligro. Y si nosotros no detectamos el peligro, no sobrevivimos. Y en el proceso de sobrevivir, muchas veces nosotros nos olvidamos de la verdad, no importa la verdad. Si hace hace 50.000 años nuestro antepasado estaba en la selva y veía una sombra, no se ponía a analizar si la sombra era de un oso que lo podía matar o de una rama que daba sombra, porque si analizaba, buscaba la verdad y era un oso, no sobrevivía. No importaba la verdad, disparaba. ¿Qué es lo que seguimos haciendo? No importa la verdad acá, huimos. Y también somos tribales. Necesitamos estar en el otro es diferente y tenemos miedo. Ahora, si entra alguien acá al estudio con un arma y empieza los tiros, vos y yo y todos los que están acá, vamos a tener cambios corporales. Hipertensión arterial, redistribución de la sangre a los músculos para correr, no vamos a tener ganas de hacer la digestión. Obvio. Dilatación de la pupila, taquicardia. Bueno, eso es miedo. Si zafamos, todo lo que estamos acá, zafamos y no nos matan, estas ametralladoras que entraron, luego vamos a sentir el miedo. El sentimiento es posterior
al miedo en sí. Al miedo, que son los cambios corporales. Ahora, ¿qué pasa si vos y yo nos imaginamos que está viniendo alguien con una metralleta acá? No vemos la amenaza, las imaginamos. Eso es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta anticipatoria que tenemos los humanos al miedo. Y lo que estamos viviendo ahora es una crisis de ansiedad, además de la crisis de salud pública. Esto es muy interesante, Ossi. No es que estamos en la fase del tipo que entra acá con la ametralladora. Estamos representándonos como si viniese a entrar. Estamos representándonos si el coronavirus me afecta directamente. Y es una amenaza. A ver, la amenaza imaginaria es real. Es a diferencia de la psicosis. La psicosis es si yo imagino algo, claro, que hay, qué sé yo, que hay un virus que no existe. Bueno, tenemos una ansiedad razonable, tenemos un miedo razonable porque la amenaza está. Claro. Ahora, si uno ve la probabilidad, a tu edad, con buena salud, quizás tengas, en el caso que te infectes, tengas una gripe. O una gripe que puedas... brava. De unos Pero días. ¿qué pasa? Si vos estás todo el día... Después vamos a hablar de salud pública, si querés, porque no quiero hacer tu caso, porque es un tema serio este. Pero si vos estás mirando todo el día videos de China, de Italia, de España, estás recibiendo audios de tus amigos que te mandan, que le mandaron, que estás chequeando Facundo. Twitter y demás, ¿qué va a pasar? Va a pasar en tu cerebro una cosa que nosotros llamamos, en la ciencia de comportamiento, una negligencia de la probabilidad. Vos vas a pensar que vas a tener mucho más probabilidades porque vas a ver permanentemente la amenaza de lo que tiene tu grupo etario, por ejemplo. Claro, sí. Entonces entramos en una psicosis o una ansiedad, generalizada, donde vos vas a estar muy preocupado, que es lo que está pasando ahora. Pero yo le agrego esto, y perdón que te interrumpa. Digo, al miedo fundamentado. Hay casos de coronavirus. Wuhan existe, Italia existe, España existe, 79 casos en la República Argentina. Yo doy un paso más. Me parece que muchos de nosotros damos un paso más en la Argentina. ¿Estamos preparados para enfrentar en la salud pública una epidemia, una pandemia como la que estamos viendo? Y es pregunta. Mirá, primero que estamos enfrentando algo desconocido. Este virus no existía, no conocíamos este virus los seres humanos en octubre del año pasado. Es algo nuevo. Los países están reaccionando como pueden. En Occidente no teníamos una pandemia desde 1918. Los chinos tuvieron una en 2002, por ejemplo, más reducida. Y por eso ciertos países asiáticos quizás respondieron, entre otras cosas, con una celeridad que no vimos en otros lados. Pero es muy dinámico todo. Y estamos enfrentándonos a algo serio y lo que tenemos que hacer para reducir esto, nosotros tenemos un control de ilusión, que vamos a controlar todo, y no podemos controlar todo. Entonces, tenemos mecanismos de disminuir la ansiedad y vamos y compramos papel higiénico, compramos gel, no pensamos en el bien común. Y eso nos alivia la ansiedad un poquito, pero después viene reforzada la ansiedad. Cuando se alivia, viene reforzada. Yendo a tu pregunta, lo que podemos hacer ahora es entender que esto tiene que ver con el gobierno es una importancia clave, pero también con el sistema sanitario y la conducta de nosotros. Nosotros somos clave, la sociedad es clave, porque si se comporta de una manera o de otra, el gobierno puede decir, tienen que hacer esto, pero si la sociedad no cumple las indicaciones, y esto es un momento donde hay que cumplir las indicaciones, nos guste o no un gobierno, hay un Ministerio de Salud Pública, están los expertos de Argentina en infectología, en clínica médica, los expertos del Ministerio de Salud, tenemos que obedecer, informarnos seriamente, y eso es lo que podemos hacer. O sea, cumplir lo que nos pide el gobierno. Sí. Hay que cumplir lo que dice el gobierno. ¿Qué haces con los tipos que te dicen, no pasa nada, lo inventaron los chinos, van a vender vacuna, a mí no me van a encerrar, esto es una gripe? ¿Qué haces con eso? Educación, por eso estoy acá. Porque nosotros tenemos que educar que esto es serio, que vamos a tener seguramente muchos infectados en la Argentina. Lo que tenemos que lograr es que no haya un crecimiento exponencial, porque eso va a colapsar el sistema de salud. Tenemos que aplanar, tener casi la misma cantidad de casos, pero no en forma de pico que sobrepase el sistema de salud. Y para eso tenemos que todos pensar en el bien común. Lo que justamente no tenemos que hacer es sacar lo peor del ser humano, el egoísmo, el individualismo, la viveza criolla. Acá no sirve la viveza criolla, acá sirve la inteligencia colectiva, sentirnos como nación, como comunidad. Hoy somos una nación. Esto nos unió al mundo y a los argentinos. Yo hablo de la Argentina, pero acá este es un ejemplo también de lo que debe ser una nación. Una nación es mucho más que un montón de gente viviendo en un cacho de tierra. Una nación es un propósito que excede al individualismo, a lo personal. Y hoy tenemos que actuar como una nación, en forma patriótica,
cuidarnos entre todos, porque si yo me cuido, si vos y yo nos cuidamos, que quizás no estamos en un grupo con un alto riesgo para tener, el 80% de la gente que se infecta va a tener una gripe, va a haber un 20% que va a estar con una enfermedad más severa y un 5% que va a tener una condición severa. Entonces, aunque muchos de nosotros no estemos en el grupo que va a complicarse, quizás en forma no individual, quizás yo me complico, claro, sino en forma general, tenemos que pensar en el otro, porque un abuelo que no tiene un respirador en Santiago del Estero debe ser mi papá o mi abuelo, una persona vulnerable tiene que ser mi hermano. Tenemos que pensarnos como nación y como familia. ¿Cómo haces para que eso pase cuando tenés tipos que el energúmeno esto que agarra las piñas al vigilador? En Rosario la mujer que dijo se va al casamiento a pesar que estuvo, y se replica, y tiene que intervenir un fiscal. A mí me impacta que para tener este espíritu altruista, para que vos seas consciente que tu abuelo puede necesitar el respirador, tiene que ir un fiscal y la policía a detenerte. Sí, bueno, en Argentina tenemos conductas individualistas que conocemos desde siempre, y bueno, este momento es donde tenemos que estar acá. Ustedes tienen un rol muy importante, vos tenés un rol como uno de los comunicadores más importantes de la Argentina, los periodistas científicos, los médicos, el gobierno. Lo que yo aconsejo, porque si nosotros estamos todo el día escuchando a esta gente, viendo estas conductas, nos vamos a entrar en un mecanismo de ansiedad que va a afectar nuestro bienestar mental. Entonces yo estoy acá en parte para ayudar, y no solo yo hablo del conocimiento de mi área o de todos los médicos de la Argentina que conocen esto. Tenemos que tratar de bajar la ansiedad, que es objetiva la ansiedad, hay una amenaza, pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer lo que debemos hacer, es seguir las instrucciones de gente seria. El miedo, saber que el miedo paraliza, entonces tenemos que enfocarnos en las cosas que nos van bien en la vida, tratar de buscar qué cosas tenemos bien, en el bien común, en un sentido de propósito que nos exceda individualmente, meditar. Hay una serie de cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental. Porque si nosotros estamos atrapados en el miedo, no vamos a poder... Yo quiero educar en esto porque... si nosotros estamos atrapados en el miedo, no vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Está claro. Para ponerlo bien concreto, y en un rato va a estar Horacio Rodríguez Larreta para que vos puedas también preguntarle tema del transporte público. Hoy hubo movidas de empleados de shoppings y de comercio que decían, cierren porque esto es... Y ahora quiero preguntarte, el gobierno te dice quédate en casa. No es una metáfora, hay que quedarse en casa. Hay que hacer lo más estricto posible, hay que cumplir las reglas. Tenemos que seguir las instrucciones del Ministerio de Salud, de los Ministerios de Salud, de los expertos. No hay librepensadores acá. Somos una nación, tenemos un gobierno, tenemos expertos en salud pública, nos guste o no el gobierno. Este es un momento excepcional y tenemos que responder en forma excepcional. O sea, no es joda, me quedo en casa, salvo excepcionalmente. Sí, tenés que restringir el contacto social, solamente y a distancia, con gel como tenemos ahí. Evitar el contacto social lo máximo posible, lo indispensable. Y bueno, tenemos que hacer eso. Sí, es un tema, porque nosotros lo que podemos hacer, como te dije, es aplanar la curva que quizás podemos tener y que sobrepase al sistema de salud. Y tenemos que pensar colectivamente. Que estamos ahí, estamos en el punto para evitar el salto a la italiana o la española. En estos días vamos a tener datos que van... Esto es dinámico, cambia, y en estos días vamos a tener datos que nos permitan saber dónde estamos parados. Pero lo importante es que salimos entre todos. ¿Y por qué te decía que esto pone a prueba nuestra condición humana? Porque los humanos, y es raro que yo diga esto porque siempre somos seres sociales y promuevo el contacto humano. Y acá tenemos que restringir, o sea que estoy yendo en contra de lo que digo siempre, porque nosotros estamos cableados para buscar amigos, para tener una vida social. Y en este momento hay que evitar, pero que por suerte somos humanos y tenemos otros mecanismos para unirnos, que es la inteligencia colectiva, la cooperación, el altruismo. Nosotros podemos ser altruistas para lo que no vemos. Otros animales no pueden ser altruistas para lo que no ven. Facundo, viste que nosotros los argentinos tenemos un problema con las reglas. Carmen Argibay, la ministra de la Corte Suprema, que era una distinta, reunía a veces a los periodistas para charlar, para preguntar cómo veíamos el trabajo de la justicia. Ella decía, en la Argentina la ley, antes que ser un vehículo para organizarnos, es un obstáculo. ¿Y uno qué hace con los obstáculos? Los salta. Entonces tenemos esta idea. Te dicen, sos buchón si denunciás a un tipo que vino del exterior y que no está cumpliendo la cuarentena. Digamos,
¿Qué mirada moral, qué mirada de tu especialidad tenés con el tipo? La verdad que mi vecino vino de Estados Unidos y no cumple la cuarentena, yo lo voy a denunciar. ¿Qué pasa con eso? Bueno, tenemos la famosa viveza criolla. Si uno entra a Buenos Aires a las 9 de la mañana a la Panamericana y está todo el mundo atorado y uno es vivo y va por la banquina, primero que puede lesionar a alguien que va por la banquina en bicicleta o caminando. Segundo, que puede molestar a la gente que está cumpliendo las reglas. O sea, en la Argentina tenemos que evitar seguir con la viveza criolla, con la viveza, con el atajo, y tenemos que pensar que los países que se desarrollaron y lograron tener más igualdad y más sentido de propósito son los que más pensaron en el bien común. Y por eso somos humanos. Ya te digo, el instinto animal es sobrevivir. La idea es sobrevivir colectivamente. Y yo creo que es un momento que nos define a la especie y tenemos que agarrar los procesos cerebrales que nos hacen humanos. Esto no lo puede resolver una computadora. Hay muchos fanáticos que dicen que la computadora supera al humano. Esto lo vamos a resolver con lo mejor que tenemos los seres humanos. Empatía, solidaridad, sentido de inteligencia colectiva, altruismo, cooperación. Está bien que me aferre a la posibilidad de la vacuna. Digo, hoy me descubrí con un grupo de amigos que ninguno es médico, hablando de la doctora Chen, porque la doctora Chen es supuestamente la mujer que dijo que está trabajando en China sobre la vacuna y creo que fue la que combatió el ébola. Primero, ¿puede haber una vacuna? Mira, cuando venía para acá mi hija me dijo, papá, encontraron la vacuna. Y yo le dije, mira, que te lo digo a vos también, las vacunas requieren un tiempo. Muchas veces las vacunas que se prueban no son exitosas. Hay un proceso que requiere tiempo. No imaginemos que la vacuna va a salir mañana. Las vacunas cuando se hacen tienen unos procesos que requieren tiempo. Así que bueno, es auspiciante que hayan digamos, salido estos datos, pero yo sería cauto en cuanto a esperar la vacuna para la semana que viene. Esto requiere tiempo, quizás tenemos que esperar unos meses o en el 2021 incluso para la vacuna. Y por más que se desarrolle una vacuna, quizás hay que testearlo. Necesita un proceso la vacuna para salir al mercado, para que te la apliques vos o la aplique la gente, que no son los términos que muchas veces la gente se imagina. Yo digo, ¿te imaginas 2020 aplicando esto que vos decís? La restricción social, pensar en el bien común, mirarnos en forma colectiva, con un sentido de nación, de patriotismo, de cooperación. Eso es lo que yo me imagino. Me imagino seguir las instrucciones de los gobiernos, de los sistemas de salud, no ser librepensadores, pensar colectivamente. A Italia, que son nuestros padres, no casualmente, ¿le pasó lo que le pasó? ¿Por una torpeza científica o por no ser empático, altruista, como vos decías? Mirá, yo no soy experto en infectología ni en epidemiología, pero como todo médico estamos al tanto de lo que está pasando. En Italia la propagación de la enfermedad fue mucho más alta que Alemania, que está pegado, y se discute esta pregunta. Una de las posibilidades es que Italia, junto a Japón y a Mónaco y a algunos lugares de California, tiene una población muy longeva, que es una población vulnerable. También otro fenómeno es que hay había mucha comunicación entre chinos que viajaron al norte de Italia por ciertos festivales de calzado, de la moda, que vos sabrás porque conocés mejor Italia que yo. Así que hay fenómenos específicos. Pero yo no sería cauto en criticar, como mucha gente también lo hace, a los sistemas de salud, a cómo respondieron los gobiernos. Se está haciendo, es muy dinámico todo, se está haciendo lo que los gobiernos pueden, lo que la gente en cada sociedad tiende a aceptar, pero yo estoy a favor de ser lo más estricto posible, seguir las reglas de la gente que sabe, de los expertos, que por suerte en la Argentina hay muchos expertos involucrados en dar consigna a la sociedad, evitar las falsas noticias, evitar los WhatsApp a veces que no vienen de fuentes serias, porque eso nos va a hacer generar un mecanismo, como hablamos, de ansiedad, de miedo, que nos va a hacer insoportable nuestra calidad de vida y bienestar mental. Hablarle como si fuera tu mamá o como si fuera tu hija a quien te está mirando en este momento y te dice, tengo dos miedos, al virus en sí y a que la Argentina no esté en condiciones de enfrentarlo. Todos tenemos un miedo porque la amenaza del virus es real, el virus está, no lo imaginamos, pero la mejor manera de enfrentar esto es con la verdad, buscar la verdad, hablar de la verdad, buscar fuentes confiables, creer en lo que y seguir las indicaciones de los ministerios de salud, pensarnos colectivamente, no salvarnos individualmente, y eso va a calmar la ansiedad. Necesitamos calmar, bajar el miedo, porque el miedo paraliza. El miedo, lo entiendo al miedo, entiendo la ansiedad, pero eso nos paraliza y nos hace decidir en forma no apropiada. Y lo que recomiendo es
buscar la verdad, hablar de la verdad, pero tratar de calmarnos y de buscar cosas que tenemos los seres humanos que nos van a saber salir a través de esto, que la cooperación, la educación, el altruismo y pensarnos como una sociedad mucho más de lo individual. Y si la Argentina está preparada, mira, yo conozco el sistema de salud, no será perfecto, pero tenemos héroes y heroínas que, en el sistema de salud, no solo médicos, enfermeros, técnicos, tenemos que ayudarlo de la sociedad y tenemos que ayudarlo y tiene que ayudar el gobierno, y entre todos yo creo que vamos a enfrentar esto de la mejor manera que podamos. Vamos a tener costos, pero seguramente esto vamos a salir. Hay luz al final del túnel, pero esto nos tiene que enseñar a partir de ahora a tratar de pensarnos más colectivamente. Los argentinos creo que somos demasiado individualistas y en estas situaciones nos ponemos más altruistas, pero el altruismo tiene que continuar más allá de... ¿Te parece que nos ponemos altruistas? Bueno, vamos a tratar, hay que hacerlo entre todos. El valor estadístico no sirve para nada, pues yo te digo, es la peor crisis de la historia de la humanidad. Y vos decís, ¿qué me importa? Tengo un mayor de 70 años que tiene EPOC y me importa un cuerno que sea la peor. Estoy pensando en mi abuelo que se llama Juan Pérez. Pero lo pregunto igual, ¿es la peor tragedia, no sé, sanitaria de la humanidad? Es dinámico, todavía no sabemos, depende de la evolución. Todo, digamos, si los países logran ser exitosos como hasta ahora fue Singapur, como fue Corea del Sur, Japón mismo, ¿no? Japón mismo, entonces podemos hablar de que quizás se frena a tiempo o por lo menos se contenga, o el sistema de salud o los sistemas de salud pueden contener esto. Lo que sí estoy seguro, que es algo en el cual yo trabajo, es que nunca la especie humana ha vivido una ansiedad colectiva como ahora, porque en la Segunda Guerra Mundial, alguien que vivía en la Argentina no estaba todo el día escuchando información, porque no tenía la tecnología de lo que estaba pasando en el frente de batalla. Hoy todo el mundo está recibiendo información instantánea del peligro, y eso en el cerebro genera miedo, ansiedad, que yo creo que esto no pasó nunca en la historia de la especie humana. Eso es muy fuerte. Nunca en la historia de la humanidad hubo una crisis de ansiedad como esta. Creo que no, porque hoy yo veía, tengo amigos en Estados Unidos, bueno, por mi rol de médico y científico y mi rol en varias organizaciones internacionales, tengo muchos amigos en todo el mundo y están todos viviendo lo mismo. Hoy en el fondo yo sentía que todos volvimos a ser seres humanos y tenemos miserias, egoísmo, individualismo, falta de respeto a la ley, que muchas veces acá en Argentina es una sugerencia a la ley, y Mariano lo sabe bien, pero también tenemos muchas cosas buenas y tenemos que enfocarnos en lo positivo. Los seres humanos somos altruistas, inclusive los seres humanos somos altruistas en lo que no vemos, y acá es un punto fundamental, porque otros animales, si nosotros salimos de acá y vemos a alguien que tiene hambre, cualquiera de nosotros va a darle algo, lo que no tiene, porque lo vemos. Eso otros animales lo hacen. Otras especies son altruistas de lo que ven. Pero nosotros somos únicos en el reino animal en ser altruista de lo que no vemos. Y acá tenemos que usar ese recurso humano que es ser altruista de lo que no vemos. Yo me tengo que cuidar no solo por mí, que quizás no voy a estar grave por mi grupo etario y mi condición de salud, por el anciano en Santiago del Estero que necesita el respirador que yo puedo usarlo. Entonces, ese altruismo de lo que no vemos nos tiene que rescatar. La inteligencia colectiva, la educación, lo que está pasando, todos los científicos del mundo hoy están, o los relacionados, aunque no estén trabajando en el coronavirus, hay muchos científicos que están relacionados con este tema y están enfocando su conocimiento, están compartiendo el conocimiento como no pasaba de la Segunda Guerra Mundial, cuando en la fábrica se hacían talleres para hacer armas. O sea, de la misma manera que es la crisis de ansiedad más grande de la historia, es la crisis, no la crisis, el encuentro científico más solidario de la historia. Bueno, yo lo que te quiero decir es que esto puede disparar, como bien decís vos, al egoísmo, a la miseria humana, al individualismo, pero también puede disparar, y ahí tenemos que enfocar y trabajar en la cooperación, en el altruismo, en la inteligencia colectiva, en educar cómo bajar el miedo, y tratemos de rescatar lo mejor que tenemos. La peste esta puede sacar lo mejor de nuestra especie, y no lo vamos a resolver con una computadora, lo vamos a resolver con la conducta humana. Y por eso es importante esta charla, porque no solo podemos depender, si bien tenemos que seguir las instrucciones de los Ministerios de Salud, es nuestra
nuestro comportamiento el que va a hacer la diferencia, el comportamiento de nosotros. Claro. En pos de cumplir esto de las recomendaciones y de ser altruistas. Porque en la Argentina siempre a veces veíamos al gobierno como, y tenemos que seguir las instrucciones, pero nuestro comportamiento va a ser clave para que entre todos, entre el sistema sanitario, los gobiernos y la sociedad argentina, enfrentemos esto de la mejor manera, y yo estoy seguro que lo vamos a hacer. ¿Cómo funciona la conciencia heroica? Yo no me voy a enfermar. A mí no me va a pasar. Le pasa el infierno ajeno. Tenemos sesgo de optimismo nosotros. Nosotros, a no ser que estés depresivo. Cuando uno es depresivo, claro, tiene un realismo crudo. Cuando ves a una persona muy cruda con la realidad, sospechás si no está bajoneado. Pero naturalmente los humanos, para sobrevivir inclusive, tenemos un sesgo de optimismo. Entonces, es natural eso. Lo que pasa es que las sociedades no se manejan individualmente. Por eso yo acá insisto que este problema nos tiene que poner frente a una cosa que los argentinos no tenemos claro, que somos una nación, que no somos individuales. Y además eso nos hace feliz. Otra cosa, y te agradezco esta pregunta, porque otra cosa que tenemos que buscar estos días para evitar el miedo, ¿qué tenemos que hacer con el miedo? Como dijimos, informarnos, pero también buscar la parte positiva, la parte de cooperación, todo lo que dijimos. Pero además, un sentido de propósito. Una de las cosas que nos va a bienestar a nosotros, a los seres humanos, es tener un propósito, un sentido que nos exceda individualmente. Claro. Y esto es una buena oportunidad para encontrar un sentido. Los argentinos hace tiempo que no tenemos un sentido más allá de salvarnos individualmente. Este es un buen motivo para tener un sentido colectivo. No desaprovechemos esta oportunidad, porque además de ayudarnos a pasar esta pandemia y atravesarla, como estoy seguro que lo vamos a hacer con algunos costos, pero esperemos que sean lo menos posible, nos va a dar un sentido colectivo que hace tiempo que no tenemos los argentinos. ¿Hay algo que no te pregunté que te parece que tenía que preguntarte y querés decir? Yo no quiero robarle tiempo al panel ni a el invitado que viene. Lo que quiero decir es que en momentos como este, excepcionales, tenemos que responder en forma excepcional. Y lo que tenemos que hacer es buscar la verdad, ir a la información científica, validada, reconocida, seria, hacer lo que tenemos que hacer y buscar bienestar mental, porque esto nos puede afectar nuestro bienestar mental. A las personas que tienen ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo, depresión, puede aumentar la psicopatología. Pero estoy hablando de la gente que no tiene una psicopatología. Esto puede hacernos vivir en forma miserable mentalmente. Tenemos que lograr el bienestar mental. Hay mucho para hacer y lo que no podemos hacer es estar todo el día enloquecido con este tema. Tenemos que buscar información verídica, seguir las instrucciones y pensarnos colectivamente. Eso va a ser la mejor herramienta que tenemos. Si hacemos eso y tratamos de tener herramientas para vivir mejor, que una de ellas es respirar profundamente. Cuando nos sentimos, y por eso yo quería ayudar hoy, si nos sentimos muy ansiosos, respiremos profundamente, exhalemos profundamente, busquemos las cosas positivas, pensemos altruistamente, tratemos de estar unidos, no en el nivel por esta etapa social, sí, no física, pero unidos con amigos, no nos aislemos. Sí aislémonos físicamente, pero por esta etapa, aunque somos seres sociales, y yo estoy diciendo lo contrario a lo que dice siempre, pero no nos aislemos de otros seres humanos porque podemos pasar esta crisis de la mejor manera posible. Y si estamos mejor, vamos a poder funcionar mejor colectivamente y vamos a ser un gran beneficio a nuestro país y a todos los más vulnerables. Bueno, va el gran abrazo dicho, que espero que sientas y respetemos el aislamiento y ojalá que... Respiro. Mirá, déjame terminar con lo que... Esto se parece mucho a la Gran Depresión. En Estados Unidos, ¿te acordás de la Gran Depresión? No en términos económicos, puede ser que en el futuro... Lo es, encima lo es. Sí, como te dije, es una crisis de salud pública, de miedo, económica, de relaciones internacionales, moral, porque las conductas egoístas. Pero Roosevelt, en un discurso famoso que todos seguramente conocen y que vos recordás cuando te lo diga lo vas a recordar, dijo, lo peor es tenerle miedo al miedo mismo. Bueno, gracias Facundo, un placer verte como siempre, amigo. Un placer. De verdad, gracias. Muchas gracias.